Yo, Lucía, siempre me consideré una esposa afortunada. Nuestro matrimonio con Rubén parecía un cuento de hadas. Nos complementábamos como el día y la noche. Él era estable, equilibrado, con una visión firme del mundo, mientras que yo era emocional, con la cabeza inmersa en la creatividad. 7 años juntos pasaron como un suspiro. Compartíamos éxitos y fracasos, nos apoyábamos mutuamente, y cada día parecía parte de un guión perfecto. Una noche, mientras estábamos sentados en la acogedora sala de estar de nuestro apartamento en la ciudad, Rubén propuso una idea que me pareció la encarnación de la perfección. ¿Qué opinas de unas vacaciones en la finca de mi padre?, preguntó mientras tomaba un sorbo de vino. Lejos del ruido de la ciudad, rodeados de naturaleza. Podríamos pasar tiempo juntos, sin distracciones. Suena perfecto, respondí, levantando la mirada hacia Rubén. Su sonrisa era tan cálida como la misma propuesta. Pocos días después, partimos. Nuestro camino atravesaba verdes campos y luego seguía colinas cubiertas de olivos plateados. La finca, que había pertenecido a la familia de Rubén por varias generaciones, apareció de repente en el horizonte, majestuosa y al mismo tiempo acogedora. Las ventanas del edificio reflejaban la luz del atardecer, como si la misma casa nos sonriera a nuestra llegada. El padre de Rubén, Sergio, nos recibió en el patio. Su carisma llenaba literalmente todo el espacio. Era un hombre en pleno auge de su vida, fuerte, confiado, pero con un leve toque de cansancio en los ojos, que ni siquiera las cálidas palabras de bienvenida lograron ocultar. «Por fin están aquí», exclamó mientras nos abrazaba. «He preparado algo especial para ustedes». Sergio nos ofreció una cena en la terraza al aire libre. Los platos eran simples, pero tan perfectos que el sabor de cada ingrediente parecía único. Después de la comida, nos invitó a un pequeño recorrido por la finca. «Este lugar guarda muchas historias», dijo Sergio, guiándonos junto a una vieja fuente cubierta de hiedra. «Aquí crecieron mis padres, y ahora es su refugio de todas las preocupaciones». En ese momento, parecía que nuestra vida finalmente había encontrado un comienzo perfecto para un nuevo capítulo. La primera mañana en la finca trajo consigo una calma que no había sentido en mucho tiempo. Me desperté antes que Rubén y salí a la terraza. La niebla aún no se había disipado, y el aire fresco estaba impregnado del aroma de los olivos y las hierbas. El sol ascendía lentamente, iluminando las colinas con un suave resplandor dorado. Respiré profundamente, y pensé que este lugar era realmente especial. Las mañanas aquí siempre son así. Escuché una voz detrás de mí. Me giré y vi a Sergio. Estaba de pie con una taza de café en la mano, tranquilo pero inmerso en sus pensamientos. «Es encantador», dije. «Es más que encantador», respondió, sonriendo levemente. «Es como un silencio interior, ese que solemos perder en nuestra vida cotidiana». En ese momento, sentí que Sergio no era solo el dueño de la finca, sino también su alma. Durante el desayuno, Rubén comenzó a discutir con su padre nuestros planes para las vacaciones. Los escuchaba, participando de vez en cuando, pero sobre todo observando. Eran muy parecidos, aunque esto no se reflejaba en sus rasgos físicos, sino en la confianza y serenidad que ambos irradiaban. Después del desayuno, Sergio propuso mostrarnos la finca en mayor profundidad. «La finca no es solo la casa», dijo. «Es la tierra y la historia. Sin todo eso, sería solo un montón de piedras». Fuimos a los viñedos, donde nos explicó el proceso de elaboración del vino que su familia había producido durante generaciones. Luego visitamos una vieja biblioteca que albergaba libros recopilados por su familia a lo largo de los siglos. En cada rincón de este lugar se percibía un alma y un secreto. «Tengo planeado restaurar esta finca», confesó Sergio de repente. «Es más que un lugar, es un legado que quiero dejar, pero una sola persona no puede con todo». Rubén, entusiasmado, apoyó la idea, ofreciendo su ayuda. Yo, por mi parte, quedé impresionada por el valor que Sergio daba a este lugar. Sus palabras me recordaron lo importante que es tener algo que podamos llamar hogar. Aunque no sea un lugar físico, sino una sensación. Esa noche volvimos a reunirnos en la terraza. Después de un día lleno de actividades, me sentía algo cansada, pero satisfecha. Sergio, como siempre, fue un anfitrión cálido,
contando historias y bromeando. Parecía que esta finca era más que un refugio. Era un mundo aparte, donde la vida seguía un ritmo distinto y más pausado. Rubén y yo finalmente sentimos que el tiempo se detenía, dándonos la oportunidad de disfrutar de momentos que en la ciudad pasaban desapercibidos. Paseábamos juntos por los viñedos, respirando el dulce aroma de las uvas maduras. Nadábamos en la piscina, refugiándonos del calor del mediodía, y pasábamos largas noches en la terraza, contemplando las estrellas. Sergio siempre estaba cerca, pero sin ser invasivo. Creaba una atmósfera en la que cada uno podía sentirse libre. Una noche, durante la cena, sacó una vieja guitarra y comenzó a tocar una melodía que resultó ser la canción favorita de su esposa. Ella siempre decía que la música es el lenguaje del alma, comentó, mirándonos como buscando una respuesta. Tal vez por eso esta finca significa tanto para mí. Aquí todo está conectado con los recuerdos. Sus palabras se quedaron conmigo, resonando profundamente. No solo había nostalgia en ellas, sino también un deseo de preservar lo que era importante. Sentí que entre nosotros surgía un nuevo nivel de comprensión. Al día siguiente, Sergio nos invitó a una degustación de vino local. Nos sentamos a una gran mesa bajo árboles frondosos, donde nos esperaban copas de vino de diferentes variedades y aperitivos especialmente preparados para la ocasión. Sergio describió cada bebida con entusiasmo. Su sabor, su origen, incluso las historias de las personas que las habían elaborado. Su conocimiento y amor por los detalles eran impresionantes. «Esto no es solo vino», dijo levantando una copa con un líquido de color rubí. «Es una historia que se puede saborear». Rubén, siempre serio y concentrado, esta vez parecía completamente relajado. Nos reímos, bromeamos y probamos cada tipo de vino como si descubriéramos un mundo nuevo. La velada terminó en la terraza, donde, envueltos en mantas, hablábamos de planes para el futuro. Rubén mencionó su trabajo y cómo, después de estas vacaciones, sentía la necesidad de pasar más tiempo conmigo. «Quiero que nuestros días sean como aquí», dijo tomando mi mano. «Sin prisas, sin preocupaciones, solo nosotros». Le respondí con una sonrisa, aunque en el fondo de mi corazón sentí una leve disonancia. Sergio, que estaba sentado algo apartado, nos observaba con una atención silenciosa que no podía descifrar. Su mirada parecía más pesada de lo habitual, pero intenté no darle importancia. Al cuarto día de nuestra estancia en la finca, una llamada telefónica rompió la habitual tranquilidad. Rubén, que estaba en la biblioteca, contestó. Su rostro cambió al instante. La alegría y relajación desaparecieron, dejando paso a una seriedad que conocía bien. «Me llaman de urgencia al trabajo», dijo tras colgar. «Debo marcharme unos días». Intenté ocultar mi decepción. Todos esos días habían estado llenos de su presencia, y la idea de quedarme sola en la finca me resultaba extraña. Pero le sonreí. «Son solo unos días», le respondí, tratando de apoyarlo. «Aquí hay mucho con lo que entretenerse». Sergio escuchó nuestra conversación y enseguida ofreció su ayuda. «No te preocupes», le dijo a Rubén. «Me encargaré de que Lucía se sienta como en casa». Rubén me abrazó antes de irse y sentí como su confianza me daba fortaleza. Pero cuando su coche desapareció tras las puertas, el espacio alrededor se sintió de repente más grande y más silencioso. Sergio rompió el silencio rápidamente. «Tengo algunas cosas que hacer en la finca», dijo casi casualmente. «Si quieres, puedes acompañarme. Te ayudará a conocer mejor este lugar». Acepté, pensando que sería una buena forma de ocupar el tiempo. Comenzamos en la bodega, donde Sergio me mostró las reservas de vino añejo que habían estado allí durante décadas. Después trabajamos juntos en el jardín, recogiendo hojas secas y despejando los caminos. Al día siguiente, propuso una caminata hasta una pequeña cascada escondida en el bosque cercano. Durante el camino, me contó sus planes de restaurar la finca y convertirla en un centro cultural, un lugar donde la historia y la modernidad pudieran encontrarse. Llegamos a un viejo puente cubierto de musgo y grietas. Dudé si cruzarlo. Sergio me ofreció su mano. «No te preocupes», dijo con calma. «Este puente ha resistido muchos años y seguirá haciéndolo». Su gesto fue tan natural y cálido que sin pensarlo mucho, confié en él. Cruzamos el puente,
y la cascada se desplegó ante nosotros en todo su esplendor. El agua caía desde lo alto, descomponiéndose en millones de gotas brillantes. «Este es mi lugar favorito», confesó Sergio. «Aquí siempre encuentro respuestas a las preguntas que me atormentan». Nos sentamos allí, y sentí que entre nosotros surgía algo más que simple cortesía o hospitalidad. Esa cercanía era nueva para mí, y aunque no quería admitirlo ni siquiera a mí misma, en lo más profundo sentí que ese día se había vuelto especial. Después de un día lleno de actividades, decidí pasar la noche en tranquilidad. Sin embargo, Sergio me invitó a acompañarlo junto a la chimenea en el gran salón. El fuego crepitaba, llenando el espacio de calor, mientras las paredes, adornadas con retratos antiguos, creaban una atmósfera cargada de tiempos pasados. «Esta chimenea ha sido testigo de más cosas de las que podemos imaginar», comenzó Sergio, acomodándose en una silla cercana. «Aquí solíamos reunirnos como familia. Mi esposa adoraba estas noches. Siempre decía que el fuego une a las personas». Hizo una pausa, mirando las llamas. «Su muerte fue repentina y este lugar se convirtió para mí en un refugio y, al mismo tiempo, en un recordatorio constante. Todo lo que hago ahora es un intento de no olvidarla y preservar lo que creamos juntos». Su sinceridad me conmovió profundamente. En este hombre, que siempre parecía tan fuerte o imperturbable, había una vulnerabilidad y una ternura que no esperaba. Comprendí que Sergio vivía con un peso que era difícil compartir con otros. «Lamento mucho tu pérdida», le dije en voz baja. «Pero la forma en que honras su memoria es el mejor modo de mantenerla cerca». Me miró, y en sus ojos vi algo que no supe cómo explicar. Quizás era gratitud por escucharle o simplemente el deseo humano de ser comprendido. Hablamos largo rato sobre la vida, las pérdidas y los sueños. Las palabras fluyeron con facilidad, como si ambos buscáramos consuelo en aquella conversación. Cuando finalmente subí a mi habitación, su historia seguía rondando en mi mente. Pensé en su fuerza, su dolor, y en cómo había empezado a sentir por él algo más que simple simpatía. Aquella noche, la tranquilidad que sentía no era solo externa. Había algo en esas confesiones, en esa conexión, que había comenzado a cambiarme. A la mañana siguiente, Sergio sugirió que pasáramos un tiempo en la vieja biblioteca, un lugar que, según él, guardaba la esencia del legado familiar. Acepté, pensando que sumergirme en la historia de la finca podría ayudarme a encontrar un poco de claridad en mis pensamientos. Al entrar, la biblioteca capturó mi imaginación de inmediato. Las estanterías, que llegaban hasta el techo, estaban llenas de libros cuyas cubiertas parecían portales al pasado. El aire estaba impregnado del aroma del papel envejecido, mezclado con un tenue olor a cera de velas. Sergio sacó cuidadosamente de una estantería alta un gran tomo encuadernado en cuero. «Este ejemplar es especial», dijo mientras lo sostenía con cuidado. «Mi abuelo dejó sus notas en él. Revelan mucho sobre su época y cómo veía el mundo». Extendí mi mano para tomar el libro, pero era más pesado de lo que esperaba. Sergio dio un paso hacia mí para ayudarme. Mientras sostenía el libro, su mano rozó suavemente la mía. Ese gesto fue tan espontáneo como cargado de algo más profundo. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos. Su expresión era seria y concentrada, pero en ella había una profundidad que no podía descifrar. Era como si intentara decir más de lo que las palabras podían expresar. «En este libro está la historia que puedes comprender», dijo en voz baja, como si dudara. «Tienes una sensibilidad especial para estas cosas. Es una cualidad rara». Sus palabras provocaron en mí una mezcla de alegría y desconcierto. Sentí una oleada de emociones contradictorias, entre ellas un extraño regocijo y una inquietud creciente. Sergio, como si percibiera mi confusión, retrocedió un poco, devolviendo nuestra conversación a un tono más ligero. Pasamos el resto del tiempo revisando libros y hablando de distintos aspectos de la historia. Pero durante todo ese tiempo no pude dejar de pensar en ese breve, pero significativo momento. Había algo en la forma en que nuestras manos se tocaron, en el modo en que nuestras miradas se cruzaron, que dejó una huella imborrable. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto, aunque aún no supiera hacia dónde conduciría. Esa noche fue tranquila, pero para romper la monotonía habitual,
Sergio sugirió dar un paseo. Acepté, aunque sentía una extraña incomodidad. Caminamos por un sendero estrecho entre las hileras oscuras de viñedos. Sergio hablaba de los habitantes locales, de nuevos tipos de uva que quería cultivar, de sus proyectos para la finca. Nos detuvimos junto a un viejo roble, donde la luz de la luna proyectaba suaves sombras en el suelo. Sergio se giró hacia mí, y en sus ojos vi una mezcla de incertidumbre y algo más profundo. Lucía, comenzó después de una breve pausa. Has traído a este lugar algo que no había sentido en mucho tiempo. No hablo de cambios físicos ni de ideas. Es algo más profundo. Lo miré, sin saber qué decir. Sus palabras despertaban en mí una inquietud que no podía ignorar. Sergio, ¿no deberías? Dije, intentando apartar la mirada. Estoy aquí con Rubén para pasar tiempo juntos. Asintió, pero no apartó sus ojos de los míos. Lo sé, respondió en voz baja, pero tú también me has cambiado, Lucía. No quiero hacerte daño ni a ti ni a Rubén. Pero ya no puedo guardar silencio. Es complicado, susurré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Y está mal. Él guardó silencio por un momento, como si sopesara cada palabra antes de hablar. Sabes, pensé durante muchos años que no era posible sentir algo así. Pero ahora siento que vuelvo a vivir. Su voz era suave y tranquila, pero al mismo tiempo intensa. En ese instante supe que nada de lo que dijera podría detener la oleada de emociones que nos envolvía a ambos. Se inclinó hacia mí y yo me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar. Sus labios rozaron los míos, y ese beso fue a la vez inesperado y completamente natural. Fue un momento que parecía suspendido en el tiempo, imposible de olvidar. Retrocedí bruscamente. «No podemos», susurré, intentando encontrar la firmeza en mis palabras. «Amo a Rubén». Sergio no respondió de inmediato, pero en sus ojos vi una mezcla de comprensión y tristeza. «Lo sé», dijo al fin. «Nunca quise complicarlo todo. Pero tampoco puedo negar lo que siento». Regresé a la finca, dejando atrás ese momento crucial y tratando de comprender qué acababa de ocurrir entre nosotros. La mañana después de lo ocurrido con Sergio estuvo marcada por un silencio tenso. Intentaba evitar su mirada, aunque en mi interior sentía que deseaba más su presencia. Su cercanía hacía que mi corazón latiera con fuerza, mientras la culpa y la emoción se entrelazaban constantemente. Sergio me encontró en el jardín durante el mediodía. Su voz calmada rompió la quietud. «Lucía, ¿podemos hablar?» Sabía que no debía, pero tampoco podía negarme. Caminamos hasta un pequeño mirador escondido entre los árboles, lejos del centro de la finca. Sus palabras eran meditadas, pero cargadas de emoción. «Sé lo difícil que es esto para ti», comenzó, sentándose cerca de mí. «Pero no puedo ignorar lo importante que te has vuelto para mí». Guardé silencio, temerosa de lo que pudiera responder. Sergio continuó. «No quiero presionarte. Si necesitas alejarte, lo aceptaré. Pero si decides quedarte, asumiré el riesgo». Sus palabras eran simples, pero tan honestas que me conmovieron. Sin pensarlo, puse mi mano sobre la suya. «No sé qué pasará después», respondí con un hilo de voz. «Pero ahora mismo tampoco puedo detenerme». Ese momento marcó un punto sin retorno. Nuestros días se llenaron de paseos, conversaciones y pequeños instantes de complicidad. Evitábamos la finca, conscientes de que cualquier mirada extra podría delatarnos. Visitábamos el viejo puente, los viñedos y la cascada. Era más que cercanía, era una forma de escapar de la realidad. Sin embargo, nuestra aparente tranquilidad se interrumpió abruptamente. Una mañana, el sonido de un motor resonó en el camino. Corrí a la ventana y vi que un coche se detenía frente a la finca. Rubén bajó del vehículo. Había vuelto antes de lo esperado. Me apresuré a arreglarme, intentando ocultar cualquier rastro de nerviosismo. Sergio salió a recibirlo, saludándolo con la naturalidad de siempre, como si nada hubiera pasado. Esa noche, la tensión era palpable. Sergio evitaba mirarme demasiado, mientras yo no lograba concentrarme. Rubén, por otro lado, parecía relajado y contento de estar de vuelta. Hablaba de su trabajo y los días que había pasado fuera, sin sospechar nada.
Esa noche me acosté con la sensación de que su regreso podía ser el final de lo que había comenzado entre Sergio y yo. Pero en el fondo sabía que todo ya había salido de control. A la mañana siguiente, durante el desayuno en la terraza, sentía cómo las miradas entre Rubén y Sergio se cruzaban ocasionalmente, cargadas de un significado que parecía invisible para cualquiera menos para mí. Rubén hablaba de su trabajo, pero su tono era algo tenso. Sergio, en cambio, mantenía su habitual calma, aunque sus movimientos denotaban una cautela casi imperceptible. ¿Qué hiciste mientras yo no estaba?, me preguntó Rubén, mirándome fijamente. Su pregunta parecía inocente, pero de inmediato sentí como la sangre subía a mis mejillas. Pasé mucho tiempo con Sergio en la finca, respondí, tratando de sonar tranquila. Incluso le ayudé con la biblioteca. Rubén mantuvo su mirada en mí por un momento más largo de lo habitual. Finalmente asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta, aunque yo sentía que esta paz solo era temporal. El día transcurrió como de costumbre. Rubén estuvo trabajando en su habitación, pero su presencia llenaba la finca con una tensión que no podía ignorar. Intenté evitar los momentos en los que podía quedar a solas con Sergio, pero al final fue inevitable. Por la tarde, cuando Rubén salió a dar un paseo, me encontré con Sergio en la biblioteca. Estaba revisando viejos documentos en la mesa, pero cuando levantó la vista, encontré en sus ojos la misma intensidad que me había cautivado desde el principio. No podemos seguir así, dije en voz baja, casi un susurro. Rubén lo notará. Tienes derecho a decidir, respondió él, tomando mi mano con delicadeza. Pero lo que sentimos no puede ser ignorado ni olvidado. Quise responderle, pero en ese momento la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. En el umbral estaba Rubén. Su rostro estaba inmóvil, pero sus ojos reflejaban sorpresa y una creciente sospecha. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con frialdad, mirando de Sergio a mí. Las palabras se atascaban en mi garganta, mientras el silencio en la habitación se volvía insoportable, roto solo por el leve crepitar de la chimenea. Sergio sostuvo la mirada de Rubén sin pestañear. Estábamos hablando, respondió Sergio con calma, aunque su voz contenía una tensión evidente. Sobre la finca. Rubén dio un paso dentro de la habitación, su mirada pasando de Sergio a mí y de vuelta a él. Era evidente que había entendido todo. ¿Solo sobre la finca?, preguntó, dirigiéndose a mí. Su voz era fría y distante. Sí, contesté, intentando mantener la compostura, aunque sentía cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Qué ha ocurrido entre ustedes?, insistió, su tono bajo pero cargado de determinación. No mientas. El silencio que siguió era casi insoportable. Sentía el peso de mi culpa y la intensidad de sus preguntas, mientras Sergio permanecía en un inquietante mutismo. Ya lo entiendo, dijo Rubén finalmente, después de lo que pareció una eternidad. Su rostro seguía inexpresivo, pero el dolor en sus ojos era evidente. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí un vacío que parecía absorber todo el aire. Ese momento marcó el punto de no retorno. Rubén no necesitaba confesiones directas. Todo estaba escrito en nuestras miradas, en la tensión palpable entre nosotros, en la imposibilidad de ocultar la verdad. A la mañana siguiente, Rubén empezó a empacar sus cosas. Su rostro era inexpresivo y su voz fría y distante. No podemos seguir con esto, dijo sin mirarme. Te dejo. Tú hiciste tu elección. Intenté hablar, explicar o al menos justificarme, pero su decisión era inquebrantable. No me dio ninguna oportunidad. Sus últimas palabras fueron como una sentencia. Me duele, Lucía, añadió antes de salir por la puerta. Pero no voy a quedarme jugando a tus juegos. Vi cómo su coche desaparecía entre los olivos, mientras una sensación de pérdida absoluta se instalaba en mi pecho. Todo lo que habíamos construido juntos se desmoronó frente a mis ojos. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio y reflexión. Sergio intentaba estar cerca de mí, pero yo mantenía cierta distancia. Ambos sabíamos que la sombra de lo ocurrido pesaba sobre nosotros. En sus ojos veía un arrepentimiento que reflejaba el mío propio. Una semana después, finalmente encontré las fuerzas para hablar con él.
Estábamos sentados en un banco bajo el viejo roble, el lugar favorito de Sergio. No puedo quedarme aquí, dije mirando el horizonte. Mi voz era tranquila, pero firme. Esta finca se ha convertido en algo más que un lugar donde descubrí algo nuevo. Es también el lugar donde lo perdí todo. Sergio asintió. Su tono era sereno. Lo entiendo. Este lugar guarda demasiados recuerdos, buenos y malos. Quizás también sea el momento de que yo empiece algo nuevo. Ambos tomamos la decisión de abandonar la finca y buscar una nueva oportunidad lejos de allí. Nos mudamos a un pequeño pueblo donde intentamos comenzar una nueva etapa. Abrí un taller creativo donde impartía clases y ayudaba a las personas a encontrar inspiración. Sergio, por su parte, abrió una tienda de antigüedades, convirtiéndola en un lugar donde cada objeto contaba una historia. Nuestra vida ya no era sencilla. Las heridas del pasado aún estaban presentes, pero con el tiempo aprendimos a aceptarlas y a encontrar fuerza en ellas. Nuestra relación se transformó en algo más parecido a una sociedad, donde ambos trabajábamos juntos para sanar. El recuerdo de Rubén permanecía en mi corazón, una huella imborrable. Su amor fue algo que perdí por mis propios errores, y siempre conservaría esos recuerdos como un recordatorio de lo importante que es valorar a quienes te aman. En este nuevo comienzo, encontré una mezcla de melancolía y esperanza. Aprendí que incluso después de perderlo todo, es posible reconstruir una vida con paciencia y determinación.